Los alrededores de la villa de San Sebastián ofrecen en toda su pureza el encanto del país y del paisaje donostiarra. Al fondo se dibuja la silueta de la ciudad, clara y limpia, encanto de viajeros y de veraneantes. Y es aquí donde se halla enclavado el señorial Palacio de Ayete, propiedad del municipio, y que sirve de residencia estival para su excelencia el jefe del Estado. Rodean al edificio los arriates y macizos de los bellos jardines, cuidados con exquisito esmero. El ambiente es de serenidad, de paz y de silencio, y muy adecuado para proporcionar el bien ganado descanso que el jefe del Estado necesita en medio de las arduas y complejas tareas que significan su misión de regir y de gobernar a los españoles. Las fuerzas marroquíes, Guardia Civil y el Regimiento de la Guardia se dirigen al lugar de formación. Dando vista a Palacio, se halla también la Guardia Saliente, que pertenece al Batallón de Cazadores de Montaña, Sicilia número 22. La banda de trompetas y tambores ha batido marcha a las fuerzas de la Guardia Entrante, Batallón de Cazadores de Montaña, Legazpi número 23. El lugar donde se estacionan es un espacio desde el que se divisa el Palacio de Ayete. Se van cumpliendo escrupulosamente los ritos y los requisitos de esta ceremonia militar: la petición de permiso, la conformidad y, en suma, todas y cada una de las expresiones castrenses con las que se realiza el relevo. La bandera de las fuerzas que quedan de guardia en la residencia es guardada en Palacio, rindiéndose al pabellón nacional los honores correspondientes a la enseña de la patria. Para todo ello ha dado autorización el jefe de parada ayudante de servicio de su excelencia. La Guardia Mora releva los diferentes puestos de Palacio. Todo se efectúa con impecable ejemplo de exactitud, de disciplina y de marcialidad, como cumple a tropas sobre las que recae el honor y el deber de la misión que les encomiendan. En los jardines del Palacio de Ayete sorprendemos estas escenas que tienen perfiles de militar belleza. También la cámara puede captar en el agua del estanque un gracioso cuadro, una secuencia improvisada de la que son actores los cisnes, a los que el poeta asignó la boga tranquila y unánime. El perrillo, travieso y juguetón, trata de perturbar la paz y el sosiego de los románticos animales. Es curioso observar cómo la pareja de cisnes defiende a su cría del ataque del gozquecillo. La hembra le abriga y le protege, y el padre se muestra decidido y agresivo. Pero el perrillo no se da por contento y en el agua insiste en sus juegos. Los cisnes siguen sin mostrarse propicios para alternar con el perro, y he aquí cómo unos aletazos duros y oportunos ponen el epílogo a esta fábula en acción.